Vamos a hablar acerca de una simbología que tiene que ver más que nada con Occidente. Vamos a estudiar un poquito algunos simbolismos cristianos primitivos y luego nos vamos a dedicar a la cábala y a la alquimia. Vamos a recorrer un poco esa simbología en la cual vamos a aprender un poco de magia, más o menos de los símbolos de la magia del Renacimiento. Bueno, el símbolo por antonomasia cristiano es la cruz. Sin embargo, la cruz empezó a representarse claramente recién a partir del siglo XIII en adelante, de la era cristiana. Los primeros símbolos o las primeras ideas de Cristo eran diferentes. Las primeras representaciones de Cristo tienen que ver con Apolo, el dios Apolo. Apolo se lo representa como una figura gracil, juvenil, aniñada, imberbe, o sea, sin barba, ¿sí? Y los primeros Cristos, o las primeras imágenes de Cristo, al menos lo que como aparecen en las catacumbas, tienen que ver con la representación del dios Apolo. Más o menos para el año 300, cuando el emperador Constantino se convierte al cristianismo, y de esa manera el cristianismo pasa a ser ahora una religión oficial del Imperio Romano, es Constantino quien ahora va a representar a Jesús sentado, musculoso, con una gran barba, y ese Jesús sentado con una barba en realidad es una hipóstasis de Zeus. La barba de Jesús empezó a ser representada por Zeus. Entonces Constantino le da esta identidad a su nuevo Dios, a Cristo. Cristo también para Constantino pasó a ser el sol. Por lo tanto, muchas veces se va a representar el rostro de Cristo y detrás de él una aureola con una cruz. Uno por lo general cree que es la aureola de la iluminación y la cruz cristiana, pero en realidad es el zodíaco. ¿Por qué? Porque Jesús es el sol cuyo drama es el viaje del héroe. Jesús pasa a ser crucificado, ¿sí?, a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde fallece, 15 horas, ¿sí?, y luego es enterrado a la noche y pasa toda la noche del sábado muerto hasta que renace al otro día. Esa es básicamente la estructura de la pasión de Cristo, ¿sí?, que se va a dar en 3 días, en la cual Jesús tiene la tortura, la muerte y la resurrección, ¿no? Entonces acá tenemos un simbolismo temporal relacionado con la pasión, ¿sí? También nosotros habíamos visto que el sol, bueno, pasa por equinoccios, por solsticios, ¿sí? En base a eso se muestran las diferentes construcciones de la cruz, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto del Gólgota, o el misterio del Gólgota? Los cristianos, cuando se encontraban con otro cristiano, por lo general marcaban en la tierra este signo, y el otro, si era cristiano, también tenía que hacer el signo opuesto, de tal manera que el pez o el ictus, ¿sí?, formó básicamente la idea del cristianismo. La palabra ictus es un acróstico, ¿sí?, que significa Jesucristos, Salvador, Hijo de Dios, ¿no? Entonces, básicamente el pez llegó a formar parte del cristianismo. Por eso algunos han pensado en la era de Piscis y esas cosas, que aparecen en la precesión de los equinoccios en las distintas creencias astrológicas. Pero acá tenemos una construcción clara del cristianismo. Otra forma de representarlo a Cristo es a través del zodíaco, ¿no? Ustedes saben que el zodíaco tiene, aparte de los equinoccios y los solsticios, tiene las constelaciones guardianas, ¿no es cierto?, que es Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, ¿no? Representando a los tetramorfos, ¿sí?, o 4 guardianes del universo, ¿sí? Mateo, Acuario, Mateo, Marcos, el león, Lucas, el toro, y Juan, el águila. Los
los 4 evangelistas de la Biblia. Van a aparecer claramente los vitrales y las primeras representaciones de los bestiarios cristianos medievales. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Otra forma de representar a Cristo también es por la X. La X en realidad es el símbolo de la C griega, ¿no? Y si a la C le agrego una R de Cristo, ¿sí?, pongo la R griega sobre la C, formando lo que se llama el Krishmon. ¿Conocían este símbolo? El Krishmon, ¿sí?, que básicamente está hablando del solsticio y de los guardianes del universo. ¿Entienden? Lo habrán visto seguramente en claro, que por ejemplo el Krishmon muchas veces aparece con la A o la alfa y el omega, ¿no? Que son la primera y la última letra del alfabeto griego. De tal manera que el alfa y el omega están representando al Padre, ¿sí?, porque el Apocalipsis dice que Dios es el alfa y el omega, es la primera letra y la última letra del alfabeto griego, y Jesús está simbolizando el Hijo, la encarnación de Dios en la redención, es decir, la crucifixión. Bueno, esto aparece claramente en los primeros símbolos cristianos. Hay algunas teorías de que el Vaticano, la capilla de San Pedro, fue construida básicamente bajo esta estructura de arquitectura sagrada, ¿no? Fue Constantino el que diseñó el Vaticano, o la Basílica de San Pedro, donde tenemos la Basílica de San Pedro y tenemos una hilera de columnas, ¿no? Si alguien fue al Vaticano se acordará, ¿sí? Acá en el centro tenemos una especie de obelisco, y lo que se dice es que en la Pascua, es decir, en el equinoccio de primavera, ¿sí?, cuando pasa de Piscis a Aries, el viaje solar, exactamente la luz del sol ese día penetra sobre la puerta central de la basílica. Por lo general las iglesias, especialmente las medievales, tenían forma de cruz, eran cruciformes, y tenían 3 puertas. Bueno, eso se mantiene a veces en algunos estilos de algunas iglesias, ¿sí? Iban opuestas al sol, acá estaba el este, y el día del equinoccio de primavera, la luz solar, porque se abría la puerta central, podía entrar hasta el altar, el lugar más sagrado, o el sagrario, simbolizando la unión de Cristo con el sol. Noten ustedes que hay una relación entre los ciclos biocósmicos y la mitología, ¿no?, la construcción de los mitos. Es lo que Jung llamó la parte psicofísica, ¿no?, que los arquetipos, si bien son marcas o señales inconscientes, tienen una relación con los ciclos de la naturaleza, ¿no? Hay una relación sincrónica. Bueno, acá pasa más o menos lo mismo. En algunas iglesias, especialmente en las catedrales medievales, hay 3 columnas en el centro que están simbolizando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y por lo general, y esto también lo guardan algunas iglesias, es que en las paredes o en las laterales hay una serie de figuras o íconos que van señalando el Vía Crucis, ¿no? Básicamente las estaciones del sufrimiento de Jesús. Entonces el cristiano, cuando entra a la iglesia, tiene que ir observando esos íconos, meditando sobre ellos, y cuando sale, bueno, tiene que salir de alguna manera transformado, ¿no? El cristiano, cuando entra a la iglesia, no debe salir de la misma manera. Básicamente lo que busca en este símbolo es una mutación espiritual. Tiene fundamentalmente esa idea. ¿Se entiende?
Bueno, los que estudian estas cosas dicen que en el Vaticano acá hay unas estatuas, ¿no? Hay varias estatuas, que cuando el Sol tiene esta dirección se está refiriendo al equinoccio de primavera, ¿no es cierto? Ahora, cuando llega a un solsticio, tanto de invierno o de verano, el Sol ilumina un año o una parte del año, ¿sí? Una de las estatuas, y en la otra ilumina la otra, ¿no? De tal manera que la dirección del Sol está formando el Kishmon. Acá tenemos una construcción también arquitectónica, de arquitectura sagrada, simbólica, con una relación cósmica. Y este es el principio de la magia. La magia va a tener el principio de que en la Tierra tenemos que de alguna manera hacer una imitación ritual para que esa imitación coincida con la posición astral. De tal manera que esa posición astral dé mensajes a las inteligencias que están detrás de ellas para que la operación sea efectiva. Tiene básicamente esa lógica. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bueno, vamos a hablar ahora de algunos símbolos que van a aparecer claramente en el esoterismo judío, que luego va a tener un sincretismo en el Renacimiento con el esoterismo cristiano. Estamos hablando de las primeras construcciones de lo que nosotros conocemos como la Cábala. Los textos de la Cábala, los primeros textos de la Cábala, aparecen más o menos en el siglo II antes de Cristo. La Cábala pensamos que no es más antigua que eso. Y se debe a una construcción de lo que fue el judaísmo temprano. Estamos hablando claramente de la invasión griega o la helenización sobre el judaísmo. Ahí comienzan más o menos los primeros textos. Aparece la interpretación esotérica de la Torá, y aparecen unos textos deuterocanónicos, o apócrifos también como se les llama, como los libros de Enoch, donde Enoch dice ser bueno, en la Biblia, en el Génesis hay un personaje llamado Enoch, que fue el séptimo patriarca después de Adán, que dice la Biblia que Dios lo tomó, que se lo llevó. Nada más dice la Biblia, pero en base a esta idea de que Dios se lo llevó, la idea de que Enoch fue por 7 cielos a la presencia de Dios, aparece claramente en toda la mitología judía. De ahí la idea que va a haber 7 cielos, de los cuales el místico luego va a tener que ascender, como lo hizo Enoch, digamos, ¿no? El primer cabalista o algo así. Creo que también describe que ve la Tierra desde lejos y es una esfera, puede ser algo así. No el libro de Enoch, no, lo dice el libro de Isaías, eso, que la Tierra es redonda. Pero en realidad en esa época ya se conocía esta idea de la redondez de la Tierra. Lo que sí va a hablar Enoch es acerca de los ángeles buenos y de los ángeles caídos, ¿sí? Va a explicar toda la mitología del Génesis y va a hablar de un árbol, ¿no? De un árbol invertido que luego se va a desarrollar con eso más o menos para el siglo VII en adelante de la era cristiana, el árbol sefirótico de la Cábala tal cual lo conocemos. Entonces, los primeros, la primera Cábala, digamos, tenemos que situarla más o menos en el siglo II antes de Cristo, siglo II antes de Cristo, más o menos hasta el siglo XIII, ¿sí? De la era cristiana, que acá nos encontramos con el Zohar, ¿no? Acá se escribe un libro llamado el Zohar, que es un libro que pasó a ser como una Biblia, ¿no? de la Cábala, por la importancia que tiene. De hecho, no es el más importante, el Zohar. Hay otros. A ver, la Cábala no es un solo libro, ¿no? La Cábala es una tradición esotérica. En realidad hay muchos libros importantes. Acá, por ejemplo, en el siglo VII aparece el Yefer y el Sirá. El libro es muy importante. ¿Por qué? Porque este libro va a dar la base de la simbología de las letras de la Cábala y también va a marcar el tema del árbol sefirótico. ¿Sí?
El Zohar básicamente va a ser un libro bastante democrático, porque va a permitir que todas las clases sociales puedan acceder o entenderlo. Los demás libros eran bastante herméticos y eran difíciles de entender. Como el Zohar está tan apegado a la Biblia, al texto de la Biblia, especialmente a la Torá, es por eso que es tan famoso, ¿no? Pero hay otros textos muy importantes de la Cábala, ¿no? Y ya para entre el siglo XIII y el siglo XV se genera ya lo que se llama la Cábala propiamente dicha, ¿no? Acá la Cábala va a tener un sincretismo muy fuerte con el cristianismo y con la concepción de la alquimia, la astrología, la magia. Entonces acá podemos hablar en el Renacimiento básicamente la Cábala tal cual la conocemos nosotros hoy. Pero todo este periodo fue un periodo de construcción, también conocido como los primeros místicos judíos, ¿sí? A este periodo se lo conoce como la Merkabá. La Merkabá. No sé si sintieron hablar de la Merkabá. La palabra Merkabá significa carro o vehículo. Los profetas en la Biblia, del Antiguo Testamento, hay casos que son raptados en vehículos, como el caso de Elías y Eliseo, ¿no? Elías era un profeta, claro, que aparece en el libro de Reyes, y cuando le pasa el mando a Eliseo, a su discípulo, viene un carro de fuego, ¿sí? Bueno, Elías sube al carro y se va a Dios, ¿no? Los hindúes también hablan de las vimanas. Sí, las vimanas en realidad son las puntas de los templos. Sí. Son una serie de vehículos, por ejemplo, Shiva tiene toro, ¿no? Como vimana, como vehículo, ¿no? Y estos carros, bueno, son carros celestiales o vehículos para ascender a Dios. Pero quien ve el vehículo es el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel. En una visión, ¿no? Una visión que él dice tener sobre el río Quebar, un río cercano a Babilonia. Estamos hablando más o menos para el siglo V antes de Cristo, justamente contemporáneo al exilio de los israelitas en Babilonia. Lo que Ezequiel describe va a ser muy interesante porque vamos a estudiar una simbología que va a aparecer claramente en el Renacimiento acerca de la visión del carro de la Merkabá de Ezequiel. ¿Puedo borrar esto? Sí. ¿Se entiende esto, no? ¿Estamos hablando? Es una pregunta. En el 2 a.C. es Enoch, el texto de Enoch, es el que abre el primer capítulo, por así decirlo. Sí. ¿Y menciona el tema de la Merkabá o es como más...? No. Obviamente Ezequiel fue escrito mucho antes. Sí, pero, o sea, entonces no menciona, pero empieza a hacer la generación esto de los números y... Sí, a ver, la verdadera Merkabá comienza después del 70 de la era cristiana, cuando los judíos vivían sin el templo de Herodes. Es ahí que ellos tienen que empezar a pensar en una meditación. Tengan en cuenta, siempre el misticismo surge cuando entra en crisis la religión histórica. Cuando ya nos quedamos sin las bases físicas, claro, volvemos al interior. Entonces, el yo también comienza cuando las clases brahmánicas y demás empiezan a fracasar en darle a la gente sentido. Es ahí que muchos se apartan y empiezan a seguir un camino interior. Todos los caminos del misticismo, históricamente al menos, tienen que ver con esa búsqueda de a Dios internamente para no admitir que ha fracasado su estructura histórica. A veces es muy fuerte ser libre, entonces preferimos ingresar a otra clase de explicaciones. Bueno, según Ezequiel, y esto tal vez si les interesa lo tengan como tarea, leer Ezequiel capítulo 1 y capítulo 10, que son 2 capítulos nada más donde Ezequiel va a describir, entre tantas otras visiones, al carro, la Merkabá. Según Ezequiel, dice que vio una estructura cuadrangular, inmensa, que era el carro de Dios.
como todo carro, tiene un conductor del carro, ¿no? Entonces, lo que Ezequiel va a ver en el centro del carro, un trono, y va a haber una figura, dice como un hijo del hombre, o una figura antropomórfica, pero que no tenía rostro, que en realidad estaría representando a Yahvé o a Jehová. Jehová. Ahora vamos a hablar un poquito del nombre de Dios. Jehová o Yahvé es lo que nosotros traducimos como el nombre antiguo del Dios de los hebreos, y es un Dios que no tenía representación, o al menos se lo representaba en una especie de caja de oro, que es el Arca de la Alianza, pero no tenía una representación iconográfica como tienen actualmente inclusive otras deidades. Entonces se lo ve como una especie de hombre difuso, rodeado de piedras preciosas, rodeado de rayos, de poder, digamos, ¿no? Como todo carro, tiene ruedas, ¿sí? Las ruedas del carro de Ezequiel lo va a describir como si fueran llantas, vieron las llantas antiguas, pero estas llantas era como si tuviera otra llanta adentro, una cosa así. Era como una especie de una llanta dentro de otra, algo así. El carro podía irse adelante, hacia atrás, y sin moverse demasiado podría ir hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿no? O sea que era una alta tecnología para la época, ¿no? Como todo carro va a tener 4 ruedas, ¿sí? Que van a estar en cada uno de los puntos, y estas ruedas estaban llenas de ojos. Los ojos probablemente están representando a los espíritus de Dios, o que Dios es una persona sapiente, que todo lo ve, que todo lo sabe. Entonces estaría representando también la naturaleza de Dios. Hay una categoría de ángeles que son representantes, ¿no? Sí, hay una categoría bíblica y una categoría extra bíblica, ¿no? Filosófico. Sí, que va a tener que ver más con Dioniso y su categoría de ángeles. Pero en la Biblia es muy simple la categoría de los arcángeles, o el arcángel, hay uno solo, mejor dicho, el arcángel, serafines, querubines y ángeles, nada más. Todo lo demás es posterior. Bueno, en cada una de las ruedas, Ezequiel va a describir que iba volando una criatura viviente. Esta criatura viviente nosotros traducimos como ángeles o espíritus, ¿sí? Estos ángeles tenían 3 pares de alas, ¿sí? Con uno se cubría el rostro y lo mostraba, con el otro volaba y con el otro se cubría los pies, ¿sí? Estas criaturas tenían 4 rostros. ¿Vieron cuando vimos a los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Bueno, los 4 rostros van a ser similares. Va a tener un rostro de hombre, un rostro de toro, un rostro de león y un rostro de águila, conocidos como los tetramorfos, o las 4 formas. Son los tetramorfos de la mitología. La idea de que aparezcan animales híbridos o seres híbridos ya aparece desde la antigua Babilonia, ¿no? Pero acá los tenemos claramente con un simbolismo bíblico. La cara de hombre probablemente esté simbolizando el amor de Dios o las cualidades cardinales de Dios. La cara de toro, el poder de Dios. La cara de águila, la sabiduría de Dios. Y la cara de león, la justicia de Dios. Que sin duda corresponden a los 4 guardianes del cosmos, ¿no? Que son, bueno, Acuario, ¿sí? Leo, Tauro y Escorpio, ¿verdad? El hombre, el león, el toro y el águila. El escorpión antiguamente era un águila, ¿sí? Entonces acá tenemos los 4 guardianes del cosmos que están representando las cualidades divinas, ¿sí? Entonces acá tenemos
obviamente, la idea del zodíaco, ¿no? Tenemos los equinoccios, los solsticios y los signos o las constelaciones correspondientes. ¿Se entiende? Pero acá ya estamos haciendo un sello mágico. Estamos haciendo esa construcción. Todo lo que vamos a construir son sellos mágicos o fórmulas invocativas de algunos espíritus, no se asusten. Pero bueno, los antiguos los veían desde este lugar. ¿Sí? El trono de Dios está representando el santo de los santos. Creo que la clase pasada habíamos hablado del tabernáculo de Moisés, o el templo que Moisés construye, ¿no? El templo que Moisés construye lo que tiene es un santo de los santos, ¿sí? Y una habitación anterior, ¿no es cierto? Acá tenemos el arca de la alianza, ¿sí? Acá tenemos el menorá o el candelabro de 7 brazos adentro de la primera habitación. Acá tenemos una especie de altar de panes y acá adelante tenemos un altar de incienso. Ese sería el mobiliario del templo. A la entrada del templo tenemos una palangana de cobre donde se lavaba el sacerdote, ¿se acuerdan? Y acá tenemos el altar también de cobre. Cobre, plata y oro, como una especie de simbología alquímica en la cual el iniciado tenía que ir desde el cobre, pasar por la plata y terminar en el oro como una especie de un símbolo de mutación o transmutación interior. Este símbolo básicamente empezó a manejarse mucho en la Merkabá, es decir, cómo subir al carro de Dios, cómo ascender al carro de Dios. El único modo de ascender al carro de Dios era a través de una meditación interior. Ahí comienza la idea de la ascensión interior al carro de Dios. Claro, yo no tengo el templo, no tengo el edificio físico y por lo tanto el modo de ascensión es a través de la fisiología o el cuerpo, ¿no? Entonces acá se empezó a armar una estructura, ¿sí? El pasaporte sería la meditación. Sí, serían los distintos estadios, ¿no? Entonces acá tenemos el árbol sefirótico, que esto en realidad está simbolizando el templo, el cuerpo. No sé si lo conocen, el árbol sefirótico, ¿no? Que tiene que ver con el árbol de la vida, ¿no? Los 22 caminos, o algo así. Bueno, seguramente se me va a escapar alguno, pero debería haber 22. Son dos distintos planos, ¿no? Claro, tiene que haber 22 céfiras, la palabra céfira es cifra, que son 10 céfiras, 10 emanaciones divinas, y lo que las une son 22 caminos. Esos 22 caminos en realidad van a representar a las 22 letras del alefato o el alfabeto hebreo, que tiene 22 letras, ¿no? Entonces, esta ascensión, ¿sí?, tiene que ver con la columna vertebral y tiene que ver con los dos extremos, masculino, femenino, oro y plata, ¿sí?, y se va a proyectar místicamente sobre el cuerpo, imaginativamente, ¿no?, en la cual en determinados estadios de conciencia la persona va subiendo por diferentes céfiras, ¿sí?, pasando desde la infraconsciencia, la conciencia, hasta la supraconsciencia, que son los mismos niveles de ascensión que mostraba Dante, ¿no?, la Divina Comedia, que mostraba la entrada en el infierno, el purgatorio y el cielo, ¿no? Entonces tiene algo que ver con la misma idea. De hecho, por ejemplo, también en psicología se habla del ello, del yo y del super yo. Sería lo mismo. Sí, la supraconsciencia no es el super yo, ¿no? La supraconsciencia estaríamos hablando de una función trascendente, no como una ley paterna, sino como un supra-yo, ¿no? O algo así. Claro, sí, bueno, el plano de lo ideal. El plano transpersonal, diríamos ahora, ¿no? Pero no, Freud no tuvo una idea de una supraconsciencia. Claro, él obviamente no creía en esto, y Jung tampoco, a pesar de que él veía en el inconsciente colectivo esas huellas antiguas de Dios en sí mismo, ¿no? O algo así.
Más bien esta idea es una idea muy parecida a la del yoga, que maneja el asit o la inconsciencia, la vigilia y el atma, ¿no? La supraconciencia. Bueno, los textos yógicos van a parecer una idea parecida. Así que los orientales anduvieron metiendo la mano por acá también, con el judaísmo. No olviden que uno de los centros de la cábala también fue Babilonia, ¿no? Babilonia es el paso que une Oriente con Occidente, por lo menos en ese tiempo era así. ¿Queda claro esto? Bueno, esta es la Merkabah. La ascensión sería por las 7 piedras o las 7 piedras fundamentales. ¿Recuerdan el altar de cobre, la palangana de cobre, el menorá, los 2 altares, el cuerpo del arca y la tapa del arca? O sea, las 7 piedras fundamentales del arca de la alianza. ¿Sí? Y luego tendríamos la ascensión por la Merkabah. El número 10 probablemente se deba a los pitagóricos. Los pitagóricos, el número 10 era el número del arjeo, del principio. Así que el neopitagorismo también ha metido su cuota de conocimiento aquí para crear un gran sincretismo. Entonces acá tenemos las primeras ideas cabalistas. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, vamos a hablar ahora de la cábala claramente renacentista, donde se pone todo esto mucho más interesante. ¿Puedo borrar? ¿Alguna pregunta de acá? ¿Seguro? No. Lo que quisiera es que vean las correspondencias, cómo se corresponden las cosas, o cómo se van armando los sistemas de pensamiento como si fuera una lengua, que es la lengua del símbolo. Una pregunta. Sí. ¿Podrías hacer una analogía entre las 7 piedras y los 7 planetas? Tenemos cobre, por ejemplo, con Venus, o Saturno, o Júpiter. Totalmente, sí. De hecho, en el Renacimiento se hacen verdaderos mapas analógicos entre los metales, los planetas, el nombre de las deidades, las letras, los números. Bueno, hay verdaderas tablas analógicas. Quien es un referente para poder estudiar las tablas analógicas renacentistas es Cornelio Agripa. Cornelio Agripa, que escribe Filosofía Oculta, más o menos entre 1004 y pico y 1500. Son 3 libros en uno, donde va a hablar justamente de la magia elemental, de la magia astral y de la magia ceremonial, que es la cabalística. Y ahí hace verdaderos mapas, cuadrados mágicos, tetráqueos. Bueno, ahí vas a encontrar una serie de elementos muy interesantes. Es más, la magia actual está basada en Agripa, claramente. Todos los grimorios de la Edad Moderna también están basados en Agripa y John Dee, que eran los principales referentes. El rosacrucismo lo va a tomar en el siglo XVI, todo esto, para armar su propia idea, y de ahí también lo va a tomar la masonería y demás. Y las actuales sociedades, sí, discretas o secretas. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto. ¿Saben lo que es un sello mágico? Sello mágico, por lo general, es un círculo con letras hebreas, con algunos diagramas crípticos, raros, desconocidos, ¿sí? Que van a ser verdaderas llaves o verdaderas puertas de invocación para supuestamente los ángeles o los demonios, ¿no? De acuerdo a la naturaleza de lo que se quiere hacer. Y estos sellos, que son como pequeños mandalas, yo les dejé en la librería varios capítulos sobre esos sellos, van a encontrar ahí que también van a tener una referencia en el ritual. Los sellos se van a dibujar en el suelo, ¿sí? Y en la pared, a partir de eso van a ser elementos de meditación. Y también va a tener una correspondencia con el gran sello, que es el zodíaco. Hay una correspondencia entre el rito, entre el símbolo, como analogía o como elemento de unión, y los cielos. Para manejar o manipular las inteligencias que están detrás. Bueno, esa sería básicamente la intención. Pero vamos a empezar con esto, vamos a empezar con el nombre de Dios. En realidad nosotros no sabemos cuál es el nombre de Dios, o no sabemos cómo se pronuncia. ¿Por qué? Porque los hebreos antiguos
tenían un esqueleto consonántico. Es decir, la lengua de ellos no tenía vocales escritas. Por lo tanto, las vocales se inferían por la lectura, ¿no? Es lo mismo que nosotros utilizamos vocales, la palabra casa, pero cuando, imagínense que nuestra lengua careciera de vocales, ¿no? Entonces casa sería la CS. Todos sabemos que eso es la palabra casa, pero imagínense que pasan los siglos y la lengua queda en desuso. Entonces empieza a perder la pronunciación. Entonces muchos de los signos empiezan a aparecer como que ya no sabemos qué quieren decir. Bueno, con el nombre de Dios pasó algo parecido, ¿no? El nombre de Dios está escrito con 4 consonantes. Y, H, W, H. ¿En ese tiempo hablaban hebreo? ¿O era otro idioma? Antes del exilio hablaban hebreo. Sí. Después del exilio arameo. Digamos lo que nosotros llamamos hebreo es arameo. Las letras cuadradas es arameo. El hebreo antiguo, el paleo hebreo, hoy ya es desconocido. ¿Sí? Y, H, W, H. Esto no entiendo. Eso es arameo, eso es hebreo. Hebreo arameo, sí, lo mismo. Porque se empiezan a transliterar las letras. Ok. Le cambias el modo de letra. ¿Sí? Después del exilio de Egipto. O del No, exilio de el Babilonia. exilio de Babilonia. Ok. Sí. El paleohebreo lo vas a encontrar todo en la época de los reyes. Ok. Es una lengua muerta que está traducida hoy. Con la ayuda del hebreo actual se puede traducir la lengua muerta. Pero los textos del Mar Muerto de los reyes está escrito en hebreo cuadrado o aramaico. ok. Sí. Y en realidad son idiomas afines. Ok. ¿No? Son primos hermanos. Y, H, W, H son las consonantes que nombran el nombre de Dios, el Dios hebreo. Que en hebreo se escriben así. Y, sería al revés, H, W, H. ¿Sí? Este va a ser un símbolo esotérico en el Renacimiento y se va a utilizar como un símbolo de protección. El nombre Jehová va a ser como una especie de talismán protector. Dicen que funciona. ¿Por qué el nombre de Dios es un talismán y no otro? Bueno, hay otros, pero no tan efectivos. Según Carl Jung, el nombre de Dios o el nombre Jehová es muy efectivo porque, como en el Renacimiento aparece el protestantismo, y el protestantismo es iconoclástico, rompe con toda la simbología cristiana para centrarse solamente en la Biblia, entonces para los esoteristas protestantes el nombre Jehová era la unión de esa mitología antigua, por lo tanto les servía a ellos como protección, y de los protestantes fue tomado para la magia ceremonial, el nombre de Dios. Bueno, lo interesante es que el nombre Jehová o Yahvé es una construcción a posteriori, ¿no? Por ejemplo, el nombre Adonai, ¿sí? Que es el nombre Señor en hebreo, algunos tomaron las vocales de Adonai y se las pusieron al nombre Yahweh o Jehová. Pero bueno, esto es una construcción posterior. Lo interesante es que el nombre de Dios en hebreo se escribe así. Entonces, estos signos, las letras, pasaron a ser realmente verdaderos talismanes para proteger operaciones mágicas o para proteger estos sellos que ahora vamos a ver cómo se construyen. La Cábala va a darle mucha importancia al número que representa cada letra. Ustedes saben que cada letra representa un número. Esto no es nada mágico. Simplemente los hebreos no tenían un signo para letra y un signo para número. Nosotros sí tenemos, por los árabes tenemos un signo para número. Nosotros tenemos el 1, el 2, el 3. Pero imagínense que no lo tuviéramos. Bueno, ¿cómo numeramos las cosas? Bueno, A sería el 1, B sería el 2, C sería el 3 y así. Entonces cada una de estas letras hebreas tiene un número correspondiente. Por ejemplo, la Yod vale 10, estas dos valen 5 cada una, y esta vale 6. Acá me da el número del nombre de Dios. ¿Cuál es? 21. ¿Cuánto es?
Número 21. 26. 26. 26. 26 es el nombre de Dios. Número sagrado. Pues los cabalistas van a hacer relaciones muy interesantes con esto, ¿no? Claro, porque toda la Torá tiene 26 generaciones, ¿no? De Adán a Noé, 10 generaciones. De Sem a Abraham, 10 generaciones. Y de Isaac a Moisés, 6 generaciones. Ahí tenemos el 26. O sea, toda la Torá es el nombre de Dios. Pero esto es muy interesante porque a través del número 26, ¿sí?, se empezó a generar toda una estructura simbólica del nombre de Dios. Por ejemplo, la palabra Aleph, que es el Aleph, o la A hebrea, vale 1, porque es la primera. Pero los cabalistas van a hacer con esto un juego para decir, en realidad esta letra que está inclinada acá corresponde a esta. ¿Sí? Y estas dos corresponden a esta. Ahora, si sacamos el número del Aleph con este nuevo diseño, noten ustedes que si esta, ¿cuánto vale? 6. ¿Y la Yod cuánto vale? 10. 10. Tenemos 2 Yod. Más 10, ¿cuánto me da? 26. 26. O sea que Dios no solamente es 26, sino que es uno solo. Estos juegos los van a hacer mucho los cabalistas dentro de la simbología de las letras. Así como a través de las letras y de los números de las letras, los cabalistas van a tratar de sacar la cantidad de ángeles que hay en el cielo. O cantidad de ángeles o cantidad de nombres de Dios, ¿no? Según Éxodo 14, cuando Moisés divide las aguas del Mar Rojo, utiliza los nombres de Dios. Utiliza todos los nombres de Dios, es decir, los 72 nombres de Dios. ¿Cómo ellos sacan el 72 nombres de Dios? Bueno, lo hacen a través de un tetraquis. Un tetraquis es un triángulo mágico. Sobre el triángulo mágico, ellos van a proyectar el nombre de Dios. Porque acá abajo, como tengo los 4 lugares, ya no tengo problema, coloco el nombre de Dios completo. ¿Sí? ¿Entiendes? Bueno, estos triángulos mágicos van a aparecer claramente en los textos cabalísticos del Renacimiento. Si uno saca el valor numérico de todo esto, por ejemplo, esta vale 10, ¿no es cierto? La primera sola. La segunda, ¿cuánto va a valer? 10 más 5, es decir, 15. La segunda, 10 más 5 más 6, ¿cuánto es? 21. ¿Qué pasó con la matemática? Y el último 26, ¿verdad? ¿Para quién me suma esto? ¿Se entendió? ¿Cierto? Los 72 nombres de Dios se sacan del tetraquis mayor. ¿Se entiende esto? ¿Cómo sale? ¿Quedamos todos claros? ¿Cómo siguen construyendo que los van escribiendo? ¿O siguen haciendo por abajo? Siempre la escritura va a ser. Ah. Es como el abracadabra. ¿Viste la abracadabra? Sí. El mismo sistema. Ahora, esto con relación a los 72 ángeles. Pero la Cábala me va a hablar de que también hay 72 demonios, ¿no? Que son ángeles caídos. O rebeldes. El libro de Enoch me va a dar hasta los nombres de los ángeles, y eso van a aparecer también en los antiguos grimorios de magia, el nombre de los ángeles, ¿no? Entonces, lo que hago es proyectar en espejo un tetraquis menor. Es una proyección. Esto va a tener mucho de psicología después, con relación a las proyecciones. Bueno, sobre esto se va a hacer exactamente lo mismo, pero a la inversa. ¿Sí? Acá proyectamos el nombre de Dios a la inversa. ¿Sí? Bueno, de tal manera que llegamos nuevamente a la Yod, ¿sí? Ahora, la cuenta me va a dar exactamente lo mismo, porque es lo mismo al revés. Entonces, 72 más 72, ¿sí? 144. Que va a ser un número que ya va a aparecer
claramente en el Apocalipsis bíblico cristiano, ¿no? 144.000, que es 12.000 veces 12 o 12.000 veces las 12 tribus de Israel o los 12 signos del zodíaco, es decir, el campo perfecto del cosmos. O sea que hay 72 ángeles buenos y 72 ángeles malos, ¿eh? Según el mito, los ángeles malos, cuando vino el diluvio, porque vinieron antes del diluvio a tener coito con las mujeres de la tierra, y viene el diluvio y bueno, se desmaterializan y van a los cielos. Pero Dios ya no los recibe, sino que Dios los deja en un tártaro o los deja en una especie de oscuridad espiritual. De tal manera que no tenían dónde ir y cuenta el mito que fueron a vivir en el trono de Salomón. Entonces Salomón con su magia agarró a esos ángeles y los metió todos en una vasija. Entonces esos ángeles o esos demonios están metidos en la vasija de Salomón. Por eso es tan importante la clave de Salomón, o la clavícula de Salomón, que va a ser un libro que va a aparecer claramente en el siglo XVII, en la cual nos va a dar el nombre de cada uno de los ángeles, nos va a enseñar cómo invocarlos, nos va a enseñar cómo se escriben sus nombres, de tal manera que podamos tener un contacto con ellos, ¿no? Bueno, acá aparece claramente este símbolo. ¿Queda claro esto? ¿Cómo se va construyendo la forma de pensamiento? Es una forma de pensamiento encriptado para tratar de hablar con un estadio sobrenatural o invisible. Bueno, eso es lo que creen esto, creen eso. Y se puede hacer. Con una connotación aritmética geométrica. ¿Por qué? Porque las matemáticas, digamos, sería como el lenguaje universal, ¿no? Representaría eso, la expresión del universo, abstracta. Es algo más. El problema del conocimiento, universal es tratar de encontrar una forma de relacionar el sujeto con el objeto. De Oriente a Occidente es el problema mayor, es la clave del conocimiento. Bueno, los antiguos no tenían esta idea, pero pensaban que todas las cosas ocurrían afuera. Entonces, las matemáticas y la geometría claramente están afuera y nos dan una prueba empírica del mundo real. No podemos negar el espacio, no podemos negar las dimensiones del espacio. Las dimensiones del espacio están ahí afuera. Todo lo demás podemos decir es un error de mi percepción, es una construcción de mi subjetividad, todo lo que quieran. Pero matemática y geometría están afuera. Por eso Platón decía que nadie que no sepa geometría puede entrar en la academia. ¿Cuándo va a estudiar? Antes de estudiar geometría. Bueno, acá tenemos la base, ¿no? La proyección. ¿Sí? ¿Puedo borrar? ¿Queda más o menos claro esto? Bueno. Muchos de los grimorios van a tener, acá yo les traje para que vean alguna clase de sellos mágicos como eran, ¿no? Eran círculos dentro de otro círculo, con palabras hebreas y con diagramas extraños, geométricos, parecidos a los mandalas indios. Bueno, acá tenemos otros, estos son sellos o clavículas, son claves para abrir puertas. Bueno, estos son ejemplos, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo se hacen estos? ¿Cómo se construyen? ¿Qué lógica tiene su confección? ¿Los han visto alguna vez? Sí. ¿Sí? En la magia están llenos de este tipo de dibujos, que van a aparecer también en las culturas como el vudú, la umbanda, van a aparecer esta clase de símbolos geométricos, que en realidad son nombres de sus deidades. Sergio, cuando decís grimorio, ¿sería conjuro? No, grimorio es una gramática. Ah. Que después se usa para eso otra cosa. Ah. La palabra grimorio es una gramática. Te da la gramática de cómo se escriben el nombre de los dioses. Ok, la gramática y los dioses. Claro. Para... No, pero Sí. cuando hablas de claves para abrir puertas, lo podríamos poner como activar energías para algo que queremos que suceda.
A ver, los que creen en esto creen que hay otras dimensiones y en esas dimensiones hay inteligencias que pueden invocar. Entonces, toda la magia renacentista va a estar basada en esta idea, ¿no? Pero ¿cómo, o sea, ¿cómo conectar las dimensiones? Eso. Gracias. No te voy a decir cómo. Vamos a Dale, ver. vecinos. Vamos a No me digas. Vamos a ver cómo ellos llegaban a invocar estas deidades, porque para invocarlas necesitaban el lugar de ubicación en el cielo, la coordenada celeste, necesitaban la grafía del nombre, ¿sí? Y necesitaban obviamente el horario para hacer la operación, ¿sí? Ahora, ¿cómo se escribe el nombre de estos seres? Bueno, para eso los magos van a inventar un sistema que es el sistema del cuadrado mágico. El cuadrado mágico. ¿Qué es el cuadrado mágico? El cuadrado mágico es eso, un cuadrado donde voy a hacer una operación casi matemática de cómo conocer estos nombres, ¿sí? ¿Quieren conocer esto? Sí. No tienen problema. Esto es un ejemplo, pero no lo hagan en sus casas. Yo voy a hacer algo... ¿Este es verdadero o es...? No, esta es una construcción mía, Ah. pero es así el sistema. Está bien. O sea, A la metodología vas a explicar. exactamente, lo demás lo voy a hacer yo, ¿sí? No se sabe para qué sirve este que inventaste vos. Este- Pero vamos y... No, es un invento mío. Es simplemente didáctico. El único fin es didáctico. Bueno, este en realidad tiene 9 cuadrados, pero puede tener muchos más. Muchísimos más. Depende de lo que quieran hacer. Sobre este cuadrado se van a proyectar, por lo general, las letras hebreas. ¿Sí? Pero como son muy difíciles, las vamos a hacer en castellano. Total, es didáctico. Entonces, como es hebreo, vamos a empezar siempre al revés. El último cuadrado. Vamos a empezar acá. La A, acá la B y acá la C. ¿Sí? D, E, F, G, H, I, ¿verdad? Bueno, ahora como se me acabaron los cuadrados, voy arriba. J, K, L, M, N, N, O, P, Q. Se me volvieron a acabar. Voy arriba. R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. Listo. Acá tengo el cuadrado mágico. Mira, coincido, sí. ¿Sí? Ah, no, porque- Bueno, ahora, yo sé por el Grimorio, que la deidad que quiero invocar se llama Pedro. ¿Para qué decir Pedro? Bueno, entonces, en base a esto, yo voy a necesitar saber cómo se escribe el lenguaje angélico. Esto me va a permitir a mí escribir el lenguaje angélico, sacar la gramática angélica. ¿Cómo hago? Bueno, si sé que se llama Pedro, ahora acá tengo la forma de dibujarlo. Esto es como palabras cruzadas o algo así. Tengo la P, la E, ahora me falta la D, la R y la O. Listo. Ya tengo cómo se escribe el nombre de Pedro. Al revés. Ahí está. Este es el nombre de Pedro. El globito es cuando se empieza a escribir. Siempre el globito lo que está hablando es de dónde tengo que empezar a leerlo. ¿Se entiende? Bueno, con esto pueden escribir cualquier nombre. En acadio antiguo también, si te interesa. Y en sánscrito. Más difícil. Claro, en castellano no funciona. ¿Se entiende? Este es un ejemplo para ver cómo se hace la gramática angélica. Los cabalistas con esto encerraron un montón de teorías, de ideas, bueno, ahora que sé cómo se escribe el nombre de Pedro, y a mí lo que me interesa es invocar a Pedro,
entonces voy a tener que, en primer lugar, hacer un mapa astrológico, una carta natal, y saber dónde Pedro, según la mitología, se ubica en qué constelación. Entonces ya sé la dirección celeste donde ubicar el nombre de Pedro. Tengo la puerta, tengo la dirección, tengo las coordenadas. Esto es una coordenada. Pero cuando hago una cita con alguien, lo cito en tal calle y tal calle, si hago una coordenada para encontrarme. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, vamos a hacer un símbolo de protección, ¿no es cierto? Esto por lo general los magos lo hacen en el suelo. Son círculos. Sobre el círculo vamos a poner el nombre de Dios para protegernos, porque puede pasar cualquier cosa. Una psicosis, por ejemplo. Entonces hay que tener cuidado. Bueno, vamos a decir que Pedro aparece, no sé, en la constelación de Géminis. Vamos a dibujar la constelación de Géminis. ¿Sí? Y sobre esto vamos a plasmar el nombre de Pedro. Ya tengo las coordenadas, tengo la constelación, tengo el nombre, tengo el círculo de protección, y ahora en base a eso tengo que ver el mes que Pedro está en Géminis, el horario, y se hace la operación. Es una cuestión técnica, nada más. ¿Y a qué remite? Ahora, estos diagramas, como los yantras indios, que figuran acá adentro, estos diagramas, en realidad son los movimientos que el mago va a hacer dentro del círculo. Su cuerpo va a ser el símbolo que va a imitar la grafía. Es decir, que en realidad esto se está convirtiendo en un ritual, que va a tener una correspondencia, en este caso con lo celeste. A ver, vamos a inventar una carta astral, ¿sí? Bueno, Géminis está acá, ¿verdad? Bueno, sobre acá está Pedro, ¿no es cierto? O algo así. Bueno. Y acá tengo los otros signos del zodíaco. Acá tengo los signos del zodíaco. Bueno, todos los signos del zodíaco. Sobre esto, ese día y esa hora, los planetas van a estar en algún lugar, ¿sí? Bueno, y se va haciendo un sello mágico en el cielo, porque las mismas coordenadas celestes se van ubicando en el horario que tienen que ubicarse, ¿sí? De tal manera que si se relaciona lo que hago en la Tierra con lo que pasa en el cielo, estoy uniendo dos mundos, es decir, estoy abriendo una puerta. ¿Se entiende? Desde la creencia del mago, obviamente, ¿sí? Bueno, esto es más o menos como ellos van a plantear el tema de la magia ceremonial sobre las clavículas, las claves, ¿sí? Cómo construyen el lenguaje angélico y cómo a través de determinadas letras hebreas, cabalísticas, intentan invocar a estos demonios. Eso sí, primero hay que ir al infierno. Primero hay que invocar a los 72 demonios y pactar con ellos para luego encontrarnos con los 72 ángeles buenos. Entonces hay toda una serie de trabajos para algo así. Digamos, y esto lo va a hacer en función de que solicitar algo de pedir. Toda magia se hace ¿Algún por... tipo de beneficio? Sí, exactamente, sí, se hace por eso, ¿no? John Dee trabajaba con un espejo negro, Nostradamus también, a partir de ese espejo trataban de imaginar cosas y, bueno, según ellos, materializaban entidades, ¿no? Tenían presencias de deidades. Son presencias de la imaginación, sí. Presencias igual. Sí, el tema es que cuando con la imaginación, porque la imaginación no siempre podemos controlarla. La imaginación uno la puede controlar hasta un punto y si uno le da rienda suelta, la imaginación toma vida propia. ¿Sí? Esto no es nada mágico, pasa cuando uno escribe un libro, una novela o sueña. Las imaginaciones son autónomas muchas veces, ¿sí? Y esto puede generar algunos peligros para los resultados de la conciencia. Bueno, más o menos queda
Queda claro cómo es el sistema. ¿Eh? Es algo así. Bueno. Entonces todo lo que fue la magia en el Renacimiento se va a basar en esta idea. Posterior a Agripa va a venir John Dee. John Dee fue un mago que con este sistema creó un verdadero alfabeto que lo llamó magia enoquiana para poder conocer el nombre de los dioses. Es una magia enoquiana que la va a tomar luego la Golden Dawn en la actualidad. Y se va a basar claramente en la invocación de los ángeles enoquianos. Pero John Dee va a escribir un libro muy pequeño, pero interesante, donde él va a plasmar, según él, el símbolo fundamental. Para John Dee, este es el símbolo de todos los símbolos. Bueno, había un montón de historias para saber qué es este símbolo de John Dee, ¿no? Si alguno conoce de simbología, quiere ensayar alguna respuesta, porque es fácil, no es tan difícil. ¿Tiene todos los signos del zodíaco juntos? Todos. ¿O varios? Puedes Faltaría ir uno, armándolos ¿no? con esos pedazos. Está combinado. Sí, es como una combinación. Sí. Acá podríamos verlo como Mercurio, si quieren verlo así, ¿no? Pero en realidad muchos han interpretado que esto es Aries y esto es Tauro. O sea, es el viaje solar de Aries a Tauro, que es en realidad el momento de la Pascua. Y acá tenemos la cruz de la crucifixión. De alguna manera lo que puede estar simbolizando es la muerte y el renacimiento a través del estudio de los símbolos, a la pasión de Cristo. En definitiva, todos lo que buscan es vivir en ellos la pasión de Cristo. Tortura, muerte, renacimiento y liberación. Este es el sistema en el cual le va a permitir transmutar para llegar a la iluminación o algo así. Bueno, John Dee va a trabajar este símbolo fundamental que lo llamó la mónada jeroglífica. Él iba a decir que este jeroglífico encierra el verdadero sentido de la magia. Y de alguna manera puede que tenga razón si se interpreta como lo interpretamos nosotros, porque el verdadero sentido de la magia tiene que ver con una transformación. Y esa transformación no creo que llegue a través de la magia, pero sí el lenguaje está planteado de este modo. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno. La Cábala va a ingresar también en la alquimia. Y la Cábala va a hacer que la alquimia tenga una pérdida casi irreparable. ¿Qué es la alquimia? Bueno, la palabra alquimia es una palabra dudosa, pero probablemente venga del árabe, ¿sí? Y significa eso, ¿no? Transmutación. Aunque algunos piensan que la palabra quimia venga del egipcio Kemet, que Kemet significa negro. Los egipcios llamaban a su tierra la tierra negra. Negra porque en un desierto, pero el Nilo, cuando desborda, forma en las orillas el limo, que es una tierra cultivable, tierra negra, y de ese limo depende la vida, las cosechas. ¿No? Por eso lo relacionan también con Osiris, ¿no? Las cosechas. Entonces, probablemente la palabra Kemet tenga que ver con quimia, ¿sí? Y algunos piensan que la alquimia viene de Egipto. Sin duda la alquimia es muy antigua. Hay un historiador rumano, Mircea Eliade, que en un librito muy interesante llamado Herreros y Alquimistas, él teoriza de que la alquimia es prehistórica, porque dice que el oro venía en pequeñas cantidades en los meteoritos. De tal manera que los hombres antiguos pensaban que el oro era un regalo de los dioses. Y por otro lado lo encontraban también excavando la tierra. Entonces, de alguna manera el oro era algo que estaba en el cielo y también en la tierra. Por eso se convirtió en el metal más noble. Simbólicamente el símbolo del sol
o de la iluminación. Los egipcios, al transformar el cuerpo después de la muerte, de pasarlo de lo que llamamos el hat, el cuerpo, la palabra hat significa pudrirse, esto es en egipcio, y convertirlo en sahu, en dorar el cuerpo, ¿sí? Era un sistema de transmutación de la materia. El embalsamamiento es un sistema de transmutación, ¿sí? Entonces, algunos piensan de que ya la alquimia era conocida en el antiguo Egipto. Pero en realidad el primer alquimista histórico, todo esto son hipótesis, el primer alquimista histórico que podemos citar es a Zósimo, un egipcio, ¿no? De un lugar llamado Penápolis, que es una ciudad de Egipto. Obviamente estamos hablando del siglo II de la era cristiana, cuando el Imperio Romano prácticamente había impregnado todo lo que es el Antiguo Oriente Próximo, y Zósimo es el primero que hace un tratado de alquimia tal cual lo conocemos hoy. Zósimo trabajaba siempre con una soror mística, como se llamaba, una compañera. Estaba con María, María la judía. De ahí viene la palabra baño María, porque de ahí se inventa la palabra baño María porque parece que lo desarrolló ella al poner los elementos en vapor, ¿no? Zósimo y María fueron los primeros alquimistas del periodo gnóstico. Con el advenimiento del cristianismo en Europa y el oscurantismo, la alquimia creció en Arabia o en el mundo musulmán e ingresó a través de los moros por España y a Italia en la época del Renacimiento. Ya siglo XIV, siglo XV encontramos una alquimia muy desarrollada en Occidente. Y en el siglo XVI la alquimia pasa a formar parte de la idea cristiana. Los Rosacruces fueron un grupo de personas que intentaron encontrar en la alquimia el lado oculto del cristianismo, o la madre del cristianismo. El cristianismo patriarcalista y el cristianismo materno va a ser la alquimia que va a tomar Jung después para desarrollar su teoría de la alquimia y la psicología. Sergio, ya Zósimo entonces planteaba el hecho de convertir todos los materiales que consiga en oro. Exacto. A ver, el alquimista no busca el oro, sino busca el agente que pueda transmutar las cosas en oro. Eso es lo que busca la alquimia, esa es la piedra filosofal. No necesariamente el oro, sino algo que no sabemos bien qué es, pero ese algo tiene la capacidad de, cuando toca la materia, la transforma en oro. Ese es el mito del alquimista. Obviamente la alquimia tiene una relación con la espiritualidad, pero también tiene una relación física con un laboratorio. Y no podemos sustraernos de esto porque es una realidad histórica. Si los primeros químicos fueron los químicos. Claro, la química sale de ahí, ¿no es cierto? Entonces no podemos sustraernos de eso. La transmutación de la materia para los alquimistas se daba en 4 etapas. La primera etapa, o sea, el problema del alquimista no es lo que quiere encontrar, no es la piedra filosofal del problema. El problema del alquimista es por dónde empezar. El alquimista no conoce la materia prima. Este es el gran obstáculo del alquimista. No conocemos la materia prima, no conocemos qué materia puede ser apropiada. Y podemos estar experimentando toda la vida y por tomar materias que no son las adecuadas. Entonces el gran problema del alquimista es encontrar la materia prima que le llaman nigredo. Nigredo. Materia prima para transformar. Para convertir el agente. El medio para hacer oro. Está bien, entonces el procedimiento. ¿Sí? A ver, nos hace falta la materia prima. O sea, no sabemos cuál es para empezar. Claro, bueno. Esto me remite a que Mendeleev hizo la tabla muchos años después, o sea, la tabla de los elementos, o sea, no tenían esa información. No, pero a ver, si yo quiero sacar de una piedra un agente que sea mágico,
que esa gente Es toque... transmutador. Claro, pero no sé qué piedra agarrar, no sé qué agarrar, si agarrar ¿Con barro, ¿Con qué elemento trabajar? claro, si agarrar agua, si agarrar Sí, fuego, no sé. Yo tengo que Después- empezar a probar. Este es el gran problema del alquimista, no sabe lo que es. Por eso el Nigredo se representa con un cuervo negro, la materia oscura, que en realidad está simbolizando que Dios no terminó de crear el mundo. Dios lo dejó a medio hacer el mundo. Por lo tanto, el alquimista era el ayudante de Dios que tenía que terminar con esa operación. Bueno, supongamos que encuentra la materia adecuada. Vamos a pensar que sí. El Nigredo. Bueno, al Nigredo le va a agregar azufre y mercurio. Le agrega azufre y mercurio. Y lo va a poner a calentar. Si la materia es correcta, la prueba va a estar acá. Se va a poner blanca. Y se va a convertir en albedo. El albedo, por lo general, se lo simbolizaba con un cisne. Va a aparecer mucho en los dibujos o en las representaciones de la alquimia. El amor puro. Cuando la materia se lleva a un estado de calor extremo en el horno, en el atanor, digamos en el vientre materno, ¿sí? Se pone amarilla. Lo van a llamar la citrinitas, que va a estar simbolizado por un pavo real. Un pavo real. Van a aparecer así en los dibujos de la alquimia. El cuervo se transforma en cisne y el cisne en pavo real. Y cuando tengo la materia bien caliente, ¿qué tengo que hacer? La tengo que poner en el agua, la tengo que enfriar. Con el aqua vitae, decía yo, ¿no? El agua de la vida. Y acá se va a convertir en el agente. Y el agente es de color rojo, rubedo, que va a estar simbolizada con un ave fénix. ¿Sabe lo que es el ave fénix, no? Y el que resurge de las cenizas. El que resurge de las cenizas, el ave Benú en Egipto. Entonces, la transmutación es del cuervo al cisne, del cisne al pavo real y del pavo real al fénix. ¿Qué me va a dar esto? Me va a dar a luz lo que busco. Lo que busco es la piedra filosofal. Por lo tanto, esto va a ser la piedra de los filósofos. Y a donde quiero llegar es a la piedra filosofal. La piedra filosofal es el rebis. El rebis es una especie de ser mitológico con dos cabezas. Es un cuerpo con dos cabezas. Este ser mitológico, este rebis, significa la integración de los opuestos. Estoy haciendo una operación que estoy integrando opuestos para que me dé un resultado. Como diría Hegel, tesis, antítesis, síntesis. O algo así. La alquimia es la operación materna, porque es la mujer la que en forma obstétrica u oculta hace que la materia se transforme en el vientre, en el útero, ¿sí? De tal manera que es la que construye la vida, ¿sí? Dentro de su cuerpo, en sentido oculto. Por lo tanto, la alquimia va a tener una función terrestre, telúrica. Va a trabajar metales, va a trabajar elementos de la tierra. Esto se va a conocer como magia elemental. La magia elemental va a trabajar elementos terrestres. Este proceso en sí mismo fue alterado por la entrada del concepto cabalístico y cristiano a este espectro. Cuando el padre irrumpe en la cuestión materna, rompe el espectro, disocia. ¿Por qué decimos que disocia? Porque estas operaciones, cuando ingresa la cábala, van a ser reemplazadas por tres.
Nigredo, Albedo y Rubedo. La citrinitas va a quedar oculta. La van a sacar directamente del campo filosofal. ¿Por qué? Bueno, porque la cábala lo que quiere ingresar es la concepción tripartita que tienen ellos del Aleph, la Men y la Shin. 3 letras madres de la cábala. ¿Sí? La cábala es decir, hay 3 letras madres. La primera, la A, la M y la T final. Esa forman la cábala. Entonces, si yo quiero ingresar el paradigma terrestre al paradigma celeste, le tengo que quitar una. ¿Se entiende? La magia cabalística va a estar basada en la ley del 3. La magia elemental va a estar basada en la ley del 4. Es decir, lo femenino siempre va a quedar de un modo anulado por lo masculino. Acá me parece que se pierde algo. Algo que el mago debería tener en cuenta para recuperar. A ver, ¿se acuerdan de la primera clase? Que nosotros hablábamos del símbolo esotérico, que era analógico hacia la conciencia, y el símbolo religioso era anagógico hacia el inconsciente. Bueno, acá tenemos la ley del 3. ¿Pero qué nos falta? Nos falta un elemento tácito. Al esoterismo le falta algo. El esoterismo, si bien creemos que oculta algo, en realidad al esoterismo tiene una falta. El problema del esoterismo no es lo que oculta, sino lo que le sacaron. A ver, si vamos a armar un rompecabezas, pero nos sacan una pieza y la ponen en otro lugar, nunca vamos a terminar de armarlo, porque nos falta una pieza. Bueno, al esoterismo le falta una pieza, que es el 4º elemento. Sin el 4º elemento no puede integrar los otros 3.